¿Está vivo? ¿O no más? Ah, qué raro, que ahora sí todos, pues no tan bien como Fernando, pero ahí la llevo, Fernando. Ok, bien, chicos. Todavía no termino de calificar el examen de la Ley General de Bienes Nacionales, que fue el que acabamos de aplicar. Sin embargo, como muchos todavía no saben, o de alguna manera, siempre creo que cuando uno presenta un examen, aunque todavía no nos den calificación, pues por ahí podemos decir, pues no sé, tal vez no me va muy bien, etcétera. Yo estoy dejando a los otros dos grupos que tengo, porque ellos quisieron ser evaluados de otra forma, una actividad académica que tiene que ver sobre la justicia administrativa. Este es el último punto que marca el programa de la asignatura de Derecho Administrativos 2. Tiene que ver en particular con el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El material se los estoy proporcionando yo porque ahí están en los archivos que yo subí en la plataforma. En el caso de ustedes todavía no lo subo, quiero platicarlo, comentarlo, que aquellas personas que consideren que no van a salir muy bien en el examen de la Ley General de Bienes Nacionales, estoy proponiendo que pudieran realizar esta actividad académica. El material, como dije, son dos archivos. Uno es un link que tiene que ver con el portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que ahí pues viene toda la historia, viene cómo está conformada el tribunal, cuál es su estructura orgánica. Y luego viene otro documento que ya habla en particular del procedimiento contencioso administrativo, ¿verdad? Es decir, cuáles son las etapas del procedimiento, desde que es la demanda, la ampliación de la demanda, la contestación de la demanda, ampliación de la contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, es decir, todas y cada una de las etapas que conforman el procedimiento contencioso administrativo. De tal manera que yo les pido, el material se los proporciono, y pueden consultar directamente los links, porque también pongo los links para que no vean que la información está sacada nada más de así de la nada. E incluso el del procedimiento contencioso es una investigación que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En fin, los dos archivos se les envía y ustedes en equipo podrán realizar los organizadores de contenidos para estructurar la información de ambas. Esto nos puede ayudar en general para que regresando, ya que dijimos que hasta este viernes va a ser lo que veamos hasta el viernes de esta semana, sería lo que abarcaría el segundo y último examen, pero continuaríamos viendo obviamente los temas administrativas dentro del cual se está el procedimiento contencioso administrativo. Entonces yo digo, puedo proponer que ustedes lo hagan para apoyar la calificación que tuvieran, o que el resultado de este examen de la Ley General de Bienes Nacionales. Es una propuesta que estoy haciendo. Yo quiero saber qué tan aceptada pudiera ser o pudiera estar por parte del grupo 2610. ¿Qué me pueden decir al respecto? Por favor. A ver, Irving. Valeria, adelante, Valeria. Buenos días, Escucho. profesora. Hola, niña hermosa. ¿Cuándo se Adelante. entregaría el trabajo? Regresando del periodo vacacional, estamos diciendo que tienen las 3 grandes semanas para poderlo elaborar en equipo. El material, como lo dije, yo se los voy a proporcionar. De hecho, ahorita voy con usted, Irving, gracias. De hecho, yo ya se los mandé a los otros dos grupos porque ellos van a ser evaluados de otra manera. Pero yo dije, bueno, esto se los voy a proponer al grupo 2610, porque esto nos apoyaría para que ustedes fueran analizando todo esto de la estructura, primero de lo que es el tribunal en sí, está conformado. Ese material viene el link. Yo de hecho estuve transcribiendo en un documento ciertas partes importantes de ese link. Sin embargo, si quien quiere meterse al link directo del tribunal, ahí está el link para que lo puedan corroborar. Y por otro lado, viene el material del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el procedimiento contencioso. Entonces, ustedes se pueden organizar en equipo
Recuerden que estas actividades son en equipo para que lo elabore bien hechecito. Si ustedes dicen, yo si siento que no voy a salir muy bien en este examen, bueno, pues podemos hacer esta actividad para que podamos reforzar la calificación de ese examen, los que consideren. Bueno, yo lo propongo en general para aquellos que de alguna manera quisieran tomar. Sí, compañera, contesté la pregunta, compañerita hermosa. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, Valeria. Entonces, ¿qué me pueden decir? Irving, adelante rápido, Irving, esto es rápido, porque si no, no avanzo. Sí, bueno, primero que nada, disculpe, tenía mi micrófono apagado, pensé que ya estaba hablando, pero pues no. Ajá. Nada más Ajá. quería comentar sobre Sí, lo del trabajo en equipo. Es sí. que en lo personal, pues la verdad Sí. me está costando trabajar en equipo porque los días los Ajá. tengo ocupados, casi que los ocupo para dormir y trabajo en las noches. Ah, Entonces, qué caray. le quería preguntar si hay alguna posibilidad de que lo intentemos los que podamos, pues en solitario, o simplemente es cerrado a trabajo en equipo, para pues Bueno, organizarnos, claro. claro, mire, yo a mí me gustaría, Irving, por el tiempo también que yo tengo, porque bueno, ustedes recordarán que regresaremos y vamos a continuar dando la clase. Entonces, yo lo que quisiera es poderlo tener el tiempo para poder calificar entre menos trabajos sean, para mí es mejor para que yo tenga el tiempo para hacerlo, para revisarlo. Sin embargo, ¿por qué no lo platique con su equipo, Irving? Y vea qué posibilidades hay de que usted dígale, bueno, yo trabajo, yo les puedo apoyar en esto y esto y esto, y de alguna manera poderlo hacer, como lo dije hace un momento, en equipo y evitar un poco porque si yo le doy la oportunidad a una persona de hacerlo individual, estoy segura que otras personas del grupo van a decir, yo también quiero hacerlo individual, esto me aumentaría el trabajo y el objetivo de ese trabajo es apoyar la calificación de este examen pasado y yo pudiera tener la oportunidad ya de darles los promedios. Para poder dar promedios tengo que haber ya revisado el trabajo, por eso es que yo estoy ofreciendo que se haga en equipo y de alguna manera yo le podría proponer que hablara con su equipo para que vieran de qué forma usted pudiera trabajar con ellos, tomando en cuenta las actividades que usted realiza. Eso es lo que yo pudiera proponer. Ok, profesora, sí, me parece muy, muy entendible. Muchas gracias. A usted, Valeria, adelante, por favor. Valeria. Profesora, ya Sí, estuvimos hablando algunos compañeros en el grupo y sí. varios dijeron que sí, que están de acuerdo en que se realice el trabajo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, si es así, pues adelante, yo les subo a ustedes, ahí ya vienen las instrucciones, ya viene el material y vienen los links para que si ustedes, bueno, los links están limitados porque tengo cierta información ahí, pero si ustedes quieren entrar directamente a los links, pues pueden entrar directamente al link para que puedan ustedes ver la información. Ok, Eric, por favor, Eric, adelante, Eric. Buenos días, profesora. Buenos días, niño. ¿Va a ser Sí. con los mismos equipos con los que hemos estado trabajando para las demás actividades? Pues yo considero que sí, Eric, porque finalmente, sea como sea, ustedes ya tienen sus equipos integrados y yo ya tengo una rúbrica que es una relación de los equipos de cada grupo con cada uno de sus integrantes. Por eso, si yo sugeriría, Eric, para que no hubiera una cuestión de que, pues ahora yo me quiero integrar con otro equipo, etcétera, porque volveríamos nuevamente a tener que rehacer los equipos, yo tuviera que volver a hacer otra relación. Por eso yo sugiero que sea con las mismas personas que ustedes desde un inicio se consideraron o integraron sus equipos, Eric. Muchas gracias, maestra. De nada, jovencito. Entonces, bien, si no hay ningún comentario acerca, Luis Daniel ya no lo veo. ¿Dónde anda Luis Daniel? No lo veo, ya se Aquí me salió. Ay, sí, ya se me había desaparecido, Luis. Luis Daniel, usted, ¿qué considera también sobre esta actividad académica que estoy dejando? Pues la considero bien, maestra, además de que pues nos puede ayudar en cuanto a la evaluación, Pues yo pues digo, ¿no? nos va a dejar el aprendizaje acerca de ese procedimiento del cual nos comenta, ¿no? Entonces creo que es muy, muy acertado. Sobre analizarlo. Así es. La ley está, bueno, de hecho, hay diferentes textos y también está la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que finalmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace un repaso de ello e incluso presenta un formato de demanda, etcétera. Bueno,
está muy digerible la información, de tal manera que ustedes pueden ampliarla. Bueno, yo les doy un material, habrán equipos que digan, bueno, yo quiero ampliarla o puedo buscar mayor información, adelante. Sobre todo tomando en cuenta que los alumnos siempre dicen, ay maestra, yo quiero aumentar mi calificación. Bueno, pues ahí está la oportunidad, ¿no? La oportunidad se las otorgo para que ustedes puedan tener la posibilidad, aquellos que se consideren que en el examen no van a salir tan bien, bueno, pues ahí está la oportunidad para que después no estemos ahí, ay maestra, écheme la mano. Yo creo que ustedes échense la mano con sus propias trabajo. Ok, bueno, si no hay mayor inconveniente de esto, ayer te estábamos viendo los ingresos tributarios y habíamos señalado que dentro de los ingresos tributarios pues tienen 5 características. A ver, voy a pedir a Josefina que me haga favor, Josefina, de decirme cuáles son las 5 características los ingresos tributarios. Compañera Yael, por favor. Permítame tantito. Adelante, a ver. Dice, voy a buscar el acordeón. Dice, no lo encuentro. Ok, Luisa Fernanda, antes de que dice que Luisa Fernanda ya la tengo participando. Adelante, Luisa Fernanda, por favor. Sí, maestra. Sí, dime, Es adelante. de carácter público, Ajá. generalmente es en dinero y con excepciones es en especie. Ujú. Al de ser de carácter público deben estar enunciados en la ley, que es la ley federal, es la ley de ingresos federal, Ajá. y deben tener la característica de proporcionalidad y ser equitativa, y es obligatoria. Exactamente, esas son las 5 características, muy bien, que tiene Luisa Fernanda, obtiene la participación y finalmente, ¿verdad? Son las 5 que comentamos ayer. Bueno, dentro de los ingresos tributarios, ¿cuáles son? A ver, compañera Josefina, ya le dimos oportunidad, Luisa Fernanda la salvó. ¿Cuáles son los tipos de ingresos que son considerados tributarios, Josefina Yael? Josefina. Ay, Josefina, ya, nomás está en Aquí apariencia. estoy, profesora. Niña, contéstame, por favor. Yo digo, oye, Josefina no me hace caso. Josefina, Los dígame ingresos cuáles son los tributarios. tipos de ingresos tributarios que ayer mencionábamos. ¿Cuáles son? No, tengo que son los impuestos, las aportaciones de seguro, las contribuciones de mejora y los derechos. Ok, nada más, lo único que podríamos aclarar son aportaciones de seguridad social. ya. Ok, bueno, Ok, sí, perdón. muy bien. Ay, Luisa Fernanda, yo ya me había espantado, Luisa Fernanda nomás estaba en su foto. Ok, Luis Daniel, ¿me puede decir qué es un impuesto? Bueno, finalmente ya mencionaron ellas que son 4 los tipos de ingresos tributarios, dentro de los cuales están los impuestos. ¿Nos puede decir el maestro Rodríguez Lobato, Raúl, nos habla de lo que es el impuesto? ¿Y cuáles son los tipos de impuestos que vimos el día de ayer, Luis Daniel? Adelante. Sí, profesora. Bueno, hablábamos ayer que acerca del maestro Raúl, que un impuesto es la prestación de dinero que establece el Estado en la ley y que es de carácter obligatorio y Así sin que es. exista o haya un beneficio directo. Y Exacto. además, pues es con el fin de cubrir el gasto. Exacto. Y de ahí nos fuimos a los tipos de impuestos y vimos en primer lugar el impuesto sobre la renta. Ajá. Vimos que es de carácter federal y que grava las ganancias de los ciudadanos o extranjeros siempre y cuando se encuentren en territorio nacional y que está regido por la Así ley del es. impuesto sobre la renta. También vimos el IVA, el impuesto al valor agregado, igual manera de carácter federal, y dijimos que es un impuesto directo al consumo. Entonces, nos explicaba usted que precisamente lo que se cubre, pues es todo un proceso de transformación, ¿no? De todo eso que estamos consumiendo. Exacto. Y tenemos por último el impuesto especial de producción y servicio, que es el IEPS. Sí, los IEPS. Y tenemos igual que es de carácter federal y que pues, son los impuestos que se le ponen a ciertos alimentos y productos que no son buenos para la salud. Como es el tabaco, el alcohol o aquellas bebidas que tienen alto nivel de azúcar, que finalmente por eso se estableció ese impuesto especial de producción y servicios, que son los famosos IEPS. Efectivamente, muchas gracias, compañero Luis Daniel, me encanta que estén, obviamente, bueno, ahí checando su apunte. Ok, y luego nos fuimos a las aportaciones de seguridad social. A ver, vamos con Lorena Miguel. Lorena Miguel, ¿nos puede decir que hablábamos de las aportaciones de seguridad social, Lorena?
Lorena, Luis Daniel ha levantado la mano, pues sí, ya ahorita a Luis Daniel lo vamos a dejar que vamos a coartar su libertad de expresión. A ver, compañera Lorena, Valeria, a ver, dime Valeria, adelante. Profesora, es que la última que vimos ayer fueron los impuestos especiales sobre la producción de servicios. Fue la última que O sea vimos. que no vimos aportaciones de seguridad social. Bueno, No, profesora. pero Lorena no me hace caso. Ok, las aportaciones de seguridad social también es otro ingreso que recibe el Estado de manera tributaria. Esto, como lo dije ayer, estos ingresos para que pueda cobrarlos el Estado, obligatoriamente tiene que estar establecida en la ley, que es la ley de ingresos, obviamente, federal. Si no se aprobara la ley de ingresos, pues no tendría el Estado la facultad o la potestad para poder hacer exigible al particular o al contribuyente estos tributos. Esto es muy importante, que las aportaciones de seguridad social son aquellas, ¿verdad?, ingresos que el Estado debe recaudar con fines de dar precisamente o de brindar a cierto sector que son aquellas personas que están dentro del ámbito laboral y que tienen una relación contractual, sobre todo para otorgar esa seguridad, es decir, otorgarles esas prestaciones que vayan a cubrir ciertas enfermedades o accidentes, riesgos de trabajo que pueda el trabajador, pues se le puede ocasionar al trabajador con motivo de la actividad laboral que realiza y que cubre no solamente al mismo trabajador, sino a todas aquellas personas que dependan económicamente del trabajador. Por eso, hablábamos que esas aportaciones de seguridad social se graban, por un lado, al mismo trabajador, se le descuenta de su salario, a los patrones o empresarios también se les hace un cobro para esa aportación de seguridad social y otra parte la aporta el propio Estado. Por eso se dice que las aportaciones de seguridad son tripartitas. ¿Por qué? Porque una viene de los trabajadores, la otra del patrón y la otra del propio Estado. Y obviamente estas aportaciones de seguridad social pues tienen como finalidad apoyar al sector, ¿verdad?, de los trabajadores y a su familia, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la vivienda, puesto que así como hablamos de que hay instituciones que otorgan esos servicios de seguridad social, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los trabajadores que laboran para la iniciativa privada o para aquellos trabajadores que laboran para el Estado, como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio del Estado, que es el ISSSTE. Ambas instituciones son organismos descentralizados que precisamente se coadyuvan con esas aportaciones de seguridad social. Pero cuando hablamos de la vivienda, pues podemos hablar de otros organismos que también apoyan esa parte de la vivienda para los trabajadores, como es el Instituto Nacional para el Fondo Nacional de la Vivienda, el Infonavit, o como el FOVISSSTE, que también son dos organismos descentralizados que se logran dar créditos a los trabajadores para que puedan adquirir una vivienda digna. El Infonavit y el FOVISSSTE son organismos descentralizados que se mantienen con las aportaciones de seguridad social que ya mencionamos de dónde provienen y que tienen como finalidad proporcionar u otorgar crédito a los trabajadores para adquirir obviamente una vivienda. Ahí estamos viendo las aportaciones de seguridad social. Obviamente estas aportaciones también están establecidas en el Código Fiscal Federal en su artículo 2, que tiene fracción segunda de esta ley que estamos comentando. Por otro lado, después, si no hay ninguna pregunta en las aportaciones de seguridad social, pregunto al grupo, ¿hay preguntas sobre aportaciones de seguridad social, jóvenes? ¿Sí o no? Valeria, adelante, por favor. Profesora, entonces, Daniel. las aportaciones de seguridad social son ingresos que recibe el Estado de manera tributaria que deben estar obligatoriamente establecidos en la Ley de Ingresos Federales. Su finalidad es otorgarle prestaciones a los trabajadores y a su familia en materia de salud y vivienda. Se le descuenta Sí. al trabajador, al patrón y al Estado, por ello son llamadas aportaciones tripartitas.
¿Así sería? Exactamente, Valeria. Efectivamente, las aportaciones de seguridad social se encuentran enmarcadas en la fracción segunda del artículo segundo del Código Fiscal Federal, porque el Código Fiscal Federal es una ley secundaria que tiene, obviamente, que regula todos los apartados que menciona la Ley de Ingresos Federal. Es decir, la ley principal es la Ley de Ingresos Federal y de ahí se derivan otras leyes secundarias, dentro de las cuales se encuentra el Código Fiscal Federal. Y si tú me llevas al escenario, ¿cómo defino las aportaciones de seguridad social? Bueno, pues sí, efectivamente, son ingresos tributarios y provienen y se originan fundamentalmente de las aportaciones que hace los patrones, los trabajadores y el propio Estado, y que tienen como finalidad otorgar a los trabajadores y a su familia prestaciones que van desde el sector salud y van hacia la vivienda, como es el ejemplo del Seguro Social o el Infonavit, que son organismos descentralizados que se mantienen con esas aportaciones y que tienen como finalidad el de salud y el de crédito para la vivienda. Así es, Valeria, perfectamente. Ok, Gracias, profesora. adelante. Daniel Alberto, por favor, Daniel. Gracias, buenos días. Buen día. Ahorita se me trabó un poco el audio. ¿Cree que me podría Sí. repetir por qué es tripartita este tipo Sí. de aportaciones? Claro que sí. Es tripartita porque hemos mencionado, es una aportación, es decir, esa aportación, ese ingreso, ¿verdad? El Estado, para poderlo tener y poder canalizarlo a vivienda o al sector salud, pues proviene de qué? De el descuento que se hace del salario a los trabajadores, así como también se hace una aportación o un ingreso que proviene de los patrones. También el Estado cobra a los patrones un porcentaje para que pueda, obviamente, darse esa aportación de seguridad social, Daniel. Entonces, por eso decimos que es tripartita, porque una parte de ese ingreso que recibe el Estado viene del trabajador, otra viene de los patrones y otra la da el propio Estado. Por eso, normalmente, cuando usted se va a la materia de seguridad social, por ejemplo, Alberto Trueburbina, que nos habla del derecho del trabajo y de la seguridad social, de esa parte, ¿no? Que la seguridad social pues tiene una finalidad de poder proteger, tutelar y reivindicar a aquellos que viven de la fuerza de trabajo, de su fuerza de trabajo, como son los trabajadores. Entonces, las aportaciones de seguridad social tienen su origen en tres fuentes: trabajadores, patrones y Estado. Y con esas aportaciones que realizan los trabajadores, patrones y el Estado, se van a canalizar precisamente, Salinas Ruiz, se van a canalizar para poder otorgar servicios de salud, ¿verdad? Tanto en cuestiones de medicina general, de especialidad, hospitalización, y no solamente del mismo trabajador, sino, como lo dije anteriormente, de todos aquellos que dependan económicamente del propio adaptación del trabajador a su familia y a aquellos que dependan económicamente de él. Ahí está precisamente la situación de la tripartita, ¿verdad, Daniel Alberto? Gracias. Luis Daniel, adelante, por favor, Luis Daniel, y luego Areli. Sí, maestra. Una pregunta. Bueno, sí. Por ejemplo, aquí vemos que a través de esas aportaciones en Comento, pues se pueden destinar a la seguridad social como lo es el IMSS. Pero mi pregunta es, en el caso de nosotros, por ejemplo, como estudiantes, la escuela nos da ese servicio, ¿no? De seguridad social en base a la salud. Ahí es como el que aplica, maestra. ¿Quién da esa aportación? Pues el propio Estado, el propio Estado. Recuerden ustedes que precisamente, qué buena pregunta me hace Luis Daniel, porque todos aquellos estudiantes que están, en escuelas públicas, automáticamente lo que hace el Estado es destinar una partida presupuestal profesamente al Seguro Social para que se pueda otorgar ese servicio médico a los estudiantes en tanto está cursando obviamente sus estudios en la escuela pública, y esa aportación ya la hace de manera totalmente individual el Estado, y esa aportación o esa partida presupuestal la está desembolsando el Estado con esa finalidad de proteger a esa parte de los estudiantes, que en muchas ocasiones los estudiantes no tienen a sus padres
asegurados, pero esa situación que otorga o ese servicio de salud que otorga el Estado del Seguro Social, pues nada más va precisamente para el estudiante. Así no es como en el caso del trabajador. En el caso del trabajador, no solamente ampara al trabajador, sino al resto de todas aquellas personas que estén económicamente dependiendo del trabajador. En el caso del seguro que la UNAM, ¿verdad?, está otorgando, en este caso el Seguro Social a través de la UNAM, se otorga al estudiante, pues automáticamente estamos mencionando que nada más va referido al propio estudiantado, no así a su familia, Luis Daniel. Y en ese caso, la pregunta concreta o la respuesta concreta sería, ¿de dónde proviene? Pues proviene de una partida presupuestal que asigna el propio Estado federal para los estudiantes mientras esté activo el estudiante, es decir, esté realizando sus estudios solamente en ese periodo. Una vez que concluya sus estudios, pues ese servicio de salud que está otorgando el Estado termina o concluye. ¿Ok, Luis Daniel? Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Ok, vamos con Areli, Luisa Fernanda. Areli, por favor. Areli. Buenos días, profesora. Buenos días. Disculpe, ¿en qué se basa la evaluación del descuento para los trabajadores y la aportación de los patrones? O sea, ¿es como un monto fijo o depende de su salario o del trabajo? Bueno, ¿Cómo depende está eso? primero, obviamente es un porcentaje que va determinado con base, hay que irnos aquí en el cuestión de aportaciones de seguridad social, habría que irse a la Ley Federal del Trabajo, esa es una, y la otra a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En estas dos leyes habla del porcentaje que debe dar, que debe de pagar o debe descontársele al trabajador de su salario. Obviamente que ese porcentaje va a estar referido al salario que percibe el trabajador. Si un trabajador tiene un salario mayor que otro, el porcentaje va a incidir en la cantidad de salario que perciba cada uno de ellos. Depende de la jerarquía que tenga el trabajador dentro de su ámbito laboral, Arely. Entonces, son dos las leyes que marcan esa tasa que debe grabarse. Por un lado, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la segunda, la que estábamos mencionando, que es la Ley Federal del Trabajo. Esto me estoy refiriendo a los trabajadores que están prestando servicios en la iniciativa privada, apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución. Arely. Muchas gracias. De nada, niña. Luisa Fernanda, adelante, por favor. Sí, maestra. Entonces, ¿en esto también entrarían las pensiones y el SAR? Exacto. Precisamente estamos mencionando que todos estos prestaciones de seguridad social no solamente contemplan la parte de salud, sino también la situación de las pensiones que puedan ser por edad o por servicios. Muchas veces hay trabajadores que por circunstancias de enfermedades ya están incapacitados, tienen una incapacidad total definitiva o manifiesta de tal forma que ya no pueden continuar laborando. Entonces, ¿qué pasa? Puede pensionarse ese trabajador por cuestiones de incapacidad total permanente. Y por eso estaba comentando que todo lo que tiene que ver con estas prestaciones, como son la cuestión de salud, van más allá de esto y engloba también las pensiones, efectivamente. Las pensiones por edad o por servicios que puede tener precisamente y que se está generando con ese descuento que se hace del salario del trabajador para que a futuro el trabajador pues tenga una pensión. Ya ahí ustedes cuando vean la materia de seguridad social se van a dar cuenta los diferentes sistemas que hoy se implementan, ¿verdad? Para el retiro, es decir, todas estas cuestiones para estas aportaciones para el retiro que hace el trabajador, pues automáticamente van a sumarse en esa pensión que él pueda obviamente tener cuando quiera jubilarse, Luisa Fernanda. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. Ok, Arely tiene levantada la mano. No sé si quiere hacer otra vez alguna otra pregunta. Adelante, Arely, por favor. Arely. ¿No? Ay, no, perdón, se me olvidó bajarla, bueno, disculpe. entonces Disculpe, tenemos, no se preocupe, niña hermosa,
Adelante. Entonces, las aportaciones de seguridad social, como se pudieron dar cuenta, chicos, pues obviamente engloba una infinidad de prestaciones. No solamente tiene que ver en la cuestión de los accidentes, riesgos de trabajo, también tiene cuestión de la vivienda, también tiene que ver en la cuestión, como ustedes mismos me hicieron verlo, precisamente en la parte de las pensiones o del retiro, ¿verdad? El sistema de ahorro para el retiro, el SAR, que de alguna manera también forma parte de ese descuento que está haciendo el Estado y que proviene de esas aportaciones tripartitas, porque ya dijimos precisamente por qué tienen esa denominación de ser tripartitas. Si no hay ninguna pregunta en relación con las aportaciones de seguridad social, pues nos vamos también a los contribuciones de mejoras. ¿Alguien levanta la mano? Por ahí escuché un ruido. Eric, por favor, adelante. Sí. Profesora, yo tengo una duda referente al Afore. En ese caso, me parece Las Afores, que sí. el descuento se lo hacen directamente a la empresa, bueno, al patrón. Sí. ¿Cómo aplica ahí en ese caso? Digo, ya que es un fondo para nosotros, igual como estaba mencionando para el retiro, pero no termino como de entenderlo. Bueno, todo lo que tiene que ver para la cuestión de los fondos para el retiro, Eric Roberto, ese fondo para el retiro no solamente proviene de los patrones. Vuelvo a repetir que hace un momento que la compañera me hizo la pregunta, no recuerdo si fue Daniela, pero bueno, aquí lo más importante es que la materia de seguridad social es una área en la cual entran todas aquellas prestaciones que puede recibir el trabajador o que debe recibir el trabajador, no solamente por cuestiones de su trabajo, como son los riesgos de trabajo, que decía que dentro de los riesgos de trabajo están precisamente los accidentes que puede sufrir con motivo del trabajo o las enfermedades profesionales que adquiere un trabajador cuando está realizando su trabajo. Entonces, las aportaciones de seguridad social tienen que ver no solamente con estos riesgos de trabajo que con motivo de puede tener el propio trabajador y también incluye a su propia familia. Pero también hablamos de que esas aportaciones que son tripartitas también cubren la cuestión de créditos para que pueda adquirir el trabajador una vivienda digna, pero va también más allá, porque de esas aportaciones tripartitas también hablamos de un fondo para el retiro cuando el trabajador obviamente quiera pensionarse. La pensión puede haberse por edad, puede ser por una incapacidad total permanente o también puede ser por años de servicio. Pero ese fondo para el retiro, Eric, no solamente se le descuenta al patrón, también al trabajador y también hay una aportación por parte del Estado. Por eso decimos que las aportaciones de seguridad social engloban todos los ejemplos o todos los puntos que acabo de mencionar, desde riesgos de trabajo, cuestiones de vivienda, cuestiones obviamente de fondo para el retiro. Es decir, este sistema de ahorro para el retiro, el SAR, y esas AFORES, precisamente, pues anteriormente se daban a una sola, es el Estado quien lo regulaba. Hoy, diferentes bancos pueden constituirse en AFORES. ¿Por qué? Para que haya un buen servicio y una competencia entre los bancos y que el trabajador se sienta a gusto con un banco en relación al control, la administración que está haciendo de ese fondo. Hoy hay dos sistemas de este sistema, hay dos formas de poder hablar de esa aportación de fondos para el retiro. Uno es cuando las aportaciones se daban de manera, obviamente, con una tasa determinada que marca, como dije hace un momento, la ley del seguro social, entre otras. Pero también hay aportaciones que puede hacer voluntariamente el trabajador. Es decir, si el descuento que tú me estás haciendo del salario, después hago el porcentaje y resulta que es mínimo ese porcentaje, que no me va a servir cuando yo esté ya con cierta edad, pues automáticamente hay reformas a la ley sobre el sistema del ahorro para el retiro para que el propio trabajador pueda hacer aportaciones por su cuenta.
para que vayan a sumarse a ese fondo para el retiro y obviamente aumente el porcentaje que va a tener el trabajador a futuro sobre su pensión. Hay aportaciones voluntarias, Eric Roberto. Pero esos sistemas de seguridad social, pues sí me llevarían un poquito más de tiempo para poderlos explicar. Pero son dos, unos que establecieron antes a la ley de seguridad social y los que están posterior a la reforma donde ya puede uno aportar y hacer aportaciones de manera voluntaria, Roberto. Muchas gracias. De nada, jovencito. Entonces, sí es verdaderamente un tema muy amplio la materia de seguridad social, no lo voy a negar. Yo estoy tratando ahorita de explicarles de manera muy rápida, ¿verdad? Muy general tal vez, esto de las aportaciones de seguridad social. Lo que yo quiero en este curso se lleven es que estas aportaciones son, sí, básicamente, como lo dije hace un momento con Valeria, tripartitas, porque está proviniendo ese ingreso de 3 rubros, tanto del trabajador, del patrón y del Estado, y que engloban desde los riesgos de trabajo, materia de salud, materia de vivienda y materia también de pensiones, las 3. Pero para poder conocer cómo se da ese porcentaje y cómo se va dando, ya que Eric Roberto me está llevando al escenario de cómo se da ese porcentaje de ahorro para el retiro, habría que irse a la ley precisamente del sistema de ahorro para el retiro para que ahí son los 2 medios o 2 sistemas que se implementan por parte del Estado para que la persona pueda seguir cotizando, pero la cotización no solamente proviene del patrón, sino proviene de los 3 sectores que acabo de mencionar. Ok, vámonos entonces a las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras, bueno, están establecidas en el artículo 2, fracción tercera, que menciona que estas contribuciones de mejoras tienen que estar obviamente establecidas en la ley y están a cargo de personas físicas y morales que se ven beneficiadas de manera directa por obras públicas, ¿verdad? Lo cual hará que esa obra pública pues le dé una plusvalía a tu propiedad. Si tú estás cercano a una vialidad, porque se creó esa vialidad, se construyó esa obra pública, ¿verdad? Entonces estamos mencionando que ahí va a haber tu terreno, tu inmueble, va a tener una plusvalía, va a aumentar el precio de tu terreno, de tu inmueble. Y por eso, como esa obra pública está aumentando precisamente la situación de acceso a tu vivienda, va a hacer que tu vivienda tenga un precio más elevado. Y entonces se dice que las contribuciones de mejora son esos impuestos, ¿verdad? En donde hay un incremento al valor de ciertos bienes de ciertas personas. Y precisamente pueden ser esas obras públicas, pueden ser avenidas, pueden ser carreteras, pueden ser parques, pueden ser alumbrado público, transporte público, entre otras. Y estas obras públicas hacen que aumente el costo de tu inmueble y por esa obra que realiza el gobierno, la persona que se ve beneficiada automáticamente tendrá que pagar esta contribución de mejora que nos habla precisamente la fracción tercera del artículo 2 del Código Fiscal Federal. Sí. ¿Quién alzaba la mano por ahí? Escuché un ruido. ¿Quién alzaba la mano? ¿Nadie? Oh, ahora no me quieren preguntar nadie. Yo, profesora. Ok, a ver, Leslie. Ay, hasta que Leslie ya sobrevivió. A ver, ¿qué pasó, Leslie? Contribuciones de mejoras, por favor. Ajá, es que le iba a preguntar que no alcancé a escuchar lo primero que dijo, que deben estar en la ley y que deben de estar a cargo de personas físicas o morales ¿qué, perdón? Que se ven beneficiadas por esa obra pública. Estamos mencionando que el artículo 2, fracción tercera del Código Fiscal Federal, sí establece que estas contribuciones de mejora, primero, deben estar establecidas en la ley. ¿Y quiénes son las que deben pagar esta contribución de mejora?
Pueden ser personas físicas o personas morales, porque también puede ser una empresa que se vea beneficiada por una obra pública, o puede ser un particular que su casa o su negocio esté en esa área donde se construye o donde se elaboró esa obra pública. Y al haberse hecho esa obra pública, automáticamente el precio de tu inmueble aumenta. Ustedes seguramente habrán escuchado que cuando una inmobiliaria está vendiendo un terreno, un departamento o una casa o un fraccionamiento, dice, tienen vialidades, tienen escuelas públicas cercanas, tiene alumbrado público, ya tiene drenaje, etcétera. Entonces, esto va haciendo que la persona que va a comprar se fije en ese lugar porque por el acceso tienen vialidades, es muy accesible, ¿verdad? Porque puedes llegar por diferentes rutas, ¿no? Esa es una. Número dos, pues tiene escuelas públicas cercanas. Esto va haciendo que el inmueble vaya teniendo un precio mayor. Si tu terreno, tu departamento está lejano a ciertas vialidades, no hay mercados públicos cercanos, no hay escuelas públicas cercanas, pues mucha gente no le atrae comprar en esos lugares que están completamente, ¿verdad? Diríamos, no urbanizados. Entonces, cuanto más tenga urbanización esa ubicación de tu inmueble, va haciendo obviamente que el precio vaya aumentando. ¿Sí me explico? Sí. Leslie. Leslie. Profesora, muchas gracias. Valeria, adelante Valeria, por favor. Profesora, es que no me queda muy claro cómo funcionan estas prestaciones, porque entonces el gobierno llega y te dice, oye, voy a construir un puente aquí afuera de tu casa, ¿no? Y te va a llevar hasta el Estado de México. Ajá. ¿Tienes que pagarme tanto? No, en este caso, las contribuciones de mejoras que nos habla la fracción tercera o el párrafo, sí, fracción tercera del artículo 2, está diciendo que todas aquellas personas, no nada más una, Valeria, no nada más va enfocada a una persona en particular, a todas aquellas personas a quienes favorezca esa obra pública, que puede ser una vialidad, que puede ser una cuestión de un puente vial, que puede ser una avenida, que puede ser alumbrado público, que puede ser drenaje, etcétera, a todas esas personas que se ubican dentro de esa área donde se va a construir, donde la obra pública, automáticamente todas estas personas son a quienes se les va a cobrar esa contribución de mejora, Valeria. Automáticamente. Sí, pero, o sea, a lo que me refiero no es que sea específicamente a una persona, supongamos que a toda la colonia, ¿no? A todas las personas y a varias colonias, porque una vialidad pues no solamente beneficia a una colonia, pueden ser varias colonias. Ok, en esa parte parece que yo le digo es que yo no tengo dinero, o sea, estoy obligada a contribuir con esa mejora, aunque yo ni siquiera lo haya pedido. Exacto. Esa obra pública es impositiva. Acuérdense que una de las características, voy con usted, Leslie, una de las características que tienen todos los ingresos tributarios, lo dije al principio, son impositivos. No te da la posibilidad, obviamente, de decir, quiero pagarlo o no quiero pagarlo. Yo no lo pedí, y te puedes decir mucha gente, yo ni siquiera pedí esa vialidad, ¿ok? Sin embargo, recuerden que como se está urbanizando, se está actualizando obras públicas que beneficien no solamente a esas colonias cercanas, sino también el traslado, la movilidad, ¿verdad? De tránsito, tanto de personas como de vehículos, pues beneficia a todos, pero fundamentalmente a quien va a beneficiar la obra es aquellos que tengan sus inmuebles cercanos a esa obra pública, porque el precio de ese inmueble automáticamente va a aumentar. Cuando usted venda su inmueble a otra persona, le va a interesar el inmueble, está muy bien ubicado, las vialidades, las escuelas, las obras que tiene, el alumbrado, buen drenaje, etcétera. Todas estas características van haciendo que el inmueble vaya aumentando. Al venderlo, automáticamente le va a ser más fácil que aquel terreno o aquel inmueble que está lejano de una área que no tenga
todos estos servicios públicos, compañera Valeria, y automáticamente que el porcentaje que se va a imponer por una contribución de mejoras lo tiene establecido también el Código Fiscal Federal. El Código Fiscal Federal va a decir, a ver, tu terreno tiene tantos metros, automáticamente tiene construcción, recuerde que el inmueble va aumentando, el valor del inmueble lo vimos en la ley de expropiación, va a aumentar su costo, su precio. Y si a eso le agrega obras que aumenta la atracción de su propiedad, pues automáticamente cuando usted la venda va a tener un precio más atractivo. Y por eso, dependiendo de los metros cuadrados que tenga su terreno, si es un departamento, pues obviamente que no va a ser lo mismo que va a pagar usted porcentaje por una contribución de mejora a aquel que tenga un terreno y es una casa particular, porque automáticamente el terreno es mayor su precio al que pudiera tener un departamento, porque el departamento, ¿verdad?, es una serie de fraccionamientos, son edificios y la contribución de mejora se va a repartir entre todos los condóminos que forman parte o que de ese fraccionamiento se va a ir seccionando y el precio va a ser obviamente o la tasa del que se va a gravar sobre la contribución de mejora va a ser inferior al que tenga una propiedad privada o un terreno totalmente particular. Valeria. Muchas gracias, profesora. ¿De qué, jovencitos? Entonces, estamos mencionando que la contribución de mejoras, como dije hace un momento, pues es precisamente ese tributo que debe pagar el contribuyente por esa obra pública que puede, como ya lo dije anteriormente, darse como son la cuestión de carreteras, parques, avenidas, centros comerciales, servicios de agua, electricidad, transporte público, ¿verdad? Todos estos son obras públicas que van a aumentar el precio, obviamente, o la plusvalía de tu propiedad privada y que puede desglosarse de acuerdo con si es un terreno, si es un departamento, pues automáticamente la tasa va a ir disminuyendo en la cuestión de contribución de mejoras. Y por último, tenemos los derechos, que el Código Fiscal Federal los define en su artículo 2, fracción 4, cuando señala que los derechos son aquellas contribuciones, ¿verdad?, que están también establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Ustedes recordarán que habíamos hablado en la Ley General de Bienes Nacionales que la Constitución le permite al Estado otorgar a través de la figura de la concesión a particulares que puedan precisamente usar o aprovecharse de bienes del Estado para poder explotarlos, como son minerales, piedras preciosas, aguas nacionales, recursos, flora y fauna terrestre, flora y fauna marina. Entonces, ese aprovechamiento, ¿verdad?, que tiene el particular de bienes que pertenecen al Estado a través de la figura de concesión, lo va a pagar, obviamente, a través de un ingreso tributario que se llama derechos. Entonces, los derechos son precisamente un ingreso que percibe el Estado, que está establecido en la ley, por ese aprovechamiento o uso que hace el particular, persona física o moral, de bienes que pertenecen a quién, al Estado. Esa es una forma de un derecho, pero también puede ser un derecho, ojo, la contraprestación de un servicio que otorga el Estado a quien, al particular. Cuando ustedes o cualquiera de nosotros vamos hacia una Secretaría de Estado a tramitar, se me ocurre un tal ejemplo, un pasaporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ese servicio que el Estado te otorga a ti particular, también tienes que pagar lo que fiscalmente se llama un derecho por ese trámite que tú estás realizando frente a una dependencia del gobierno. En este ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es una dependencia centralizada del ámbito federal.
Cuando ustedes van a tramitar, los que se lleguen a titular, terminar la carrera y tramiten la cédula, ¿verdad?, profesional, pues también la Dirección General de Profesiones, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, organismo centralizado, también ustedes pagan por ese trámite de la cédula profesional, y por ese trámite están pagando obviamente un ingreso tributario que fiscalmente se llama un derecho. Entonces, también los trámites que realicen ante dependencias del gobierno, en este ejemplo, estamos poniendo ejemplos federales, gobierno federal, se llaman derechos. Entonces, puedo concluir que los derechos son los ingresos que percibe el Estado, uno, por el uso o aprovechamiento que da a particulares a través de la concesión de bienes que son de la nación, bienes nacionales, que ya lo hemos visto. Y dos, por el trámite que tú como particular realizas ante una dependencia del gobierno federal. El ejemplo, un pasaporte, el ejemplo, una cédula profesional. En el pasaporte, Secretaría de Relaciones Exteriores; en la cédula profesional, en la Dirección General de Profesiones, que está dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Ahí estamos hablando de los derechos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de los derechos? Leslie, adelante, Leslie. Leslie, adelante. No, las contribuciones de mejoras, pero ya lo respondió cuando le respondió a Valeria. Gracias. Ok, entonces repito rápidamente. Estamos hablando que dentro de los ingresos tributarios que son de carácter público, que se especial o generalmente se pagan en especie, que están establecidos en la ley y que además deben ser proporcionales y equitativos, y su pago es obligatorio, encontramos los 4 tipos de ingresos tributarios, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos, pues ya lo mencionaba Luis Daniel hace un momento, es aquel ingreso que recibe el Estado en dinero a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público, y que no hay precisamente una contraprestación de manera directa e inmediata, pero que sirve precisamente para que a futuro el Estado pueda cubrir el gasto público. Dentro de los impuestos, pues vimos diferentes tipos de impuestos, entre los cuales pues estamos viendo que está el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial de producción y ejemplos, obviamente, de los diferentes tipos de impuestos. Después nos fuimos a las aportaciones de seguridad social, que de acuerdo con varios autores son, entre ellos Jesús Quintana Valtierra, habla que esas aportaciones de seguridad social pues son prestaciones obligatorias que deben recibir los trabajadores, es decir, todos aquellos que laboren, ya sea de la iniciativa trabajadores al servicio del Estado, y que estas aportaciones tienen su origen en tres puntos, que son trabajadores, patrones y Estado. Provienen estos ingresos de esas 3 orígenes: patrones, trabajadores y Estado. Y que también estas aportaciones de seguridad social cubren no solamente los riesgos de trabajo que con motivo de esa actividad puede tener una persona, sino también las aportaciones de seguridad social van también enfocadas a la vivienda, y también van enfocadas a la cuestión de las pensiones para el caso del retiro de los trabajadores. Entonces, todas estas son aportaciones de seguridad social y las debe cobrar de manera obligada el Estado, y provienen del sector laboral, del sector patronal y del propio Estado. Por otro lado, tenemos las contribuciones de mejoras, de lo que nos habla el Código Fiscal Federal, y que dice que una contribución de mejora es la que deben pagar tanto personas físicas o morales cuando reciban un beneficio, ¿verdad?, de manera directa por una obra pública. Y hemos mencionado que dentro de las obras públicas tenemos carreteras, avenidas, alumbrado, drenaje, ¿verdad?, entre otras. Si tú te ves beneficiado por cualquiera de estas obras públicas, automáticamente el precio, la plusvalía de tu terreno, de tu departamento, va a aumentar. Y por ese hecho, el Estado te va a, de manera impotestativa, de manera obligada, a cobrar, obviamente, esta contribución de mejora. Por otro lado, tenemos los derechos. Los derechos también es un ingreso que de manera obligada debes pagar, persona
obviamente física o moral. En el caso puede ser de dos tipos. Si tú obtuviste de parte del Estado una concesión para poder aprovecharte o usar de un bien de dominio público, pues automáticamente estás obligado a pagar por ese aprovechamiento, por ese uso, un derecho que fiscalmente es un impuesto, un ingreso, perdón, tributario. Por otro lado, si tú realizas como persona física o moral un trámite ante una dependencia del gobierno federal, en el ejemplo que pusimos, pues automáticamente por ese trámite tienes que pagar lo que se llama fiscalmente un derecho. Si tú eres una persona moral, se me ocurre una asociación religiosa que te vas a dar de alta para constituirte legalmente como asociación, el trámite lo haces ante la Secretaría de Gobernación y por ese trámite vas a pagar lo que fiscalmente se llama un derecho. Ahí estamos viendo los 4 tipos de ingresos tributarios: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, que engloban los ingresos tributarios. Josefina, adelante, por favor. Profesora, yo tengo una pregunta con respecto a las contribuciones de mejora. ¿Cómo las cobra el Estado? Las tiene que cobrar directamente cuando tú vas y pagas tus impuestos prediales. Automáticamente el impuesto predial va a aumentar porque el precio de tu inmueble aumenta. Entonces se va a ver reflejado la contribución de mejora precisamente en tu impuesto predial. Porque recuerden que el valor del inmueble va a ir subiendo de acuerdo con las características que mencioné. Puede ser por cuestiones de construcción y puede ser también por cuestiones de esas obras públicas que realiza el Estado. Y eso se va a ver reflejado en que se va a hacer un avalúo de tu inmueble y ese avalúo se va a ver reflejado en el impuesto predial. Y cuando tú vayas a pagar tu impuesto predial, va a ir determinado que hay una contribución por una obra pública que se llama contribución de mejoras y el porcentaje se va a determinar de acuerdo con el precio que tenga tu inmueble y ahí lo va a determinar la propia dependencia del gobierno federal, porque hay obras públicas que realiza, obviamente Sánchez Guerrero la realiza tanto el gobierno federal, pero hay otras obras públicas que le realizan los gobiernos locales, Josefina. Y entonces va a depender si la vialidad la hizo el gobierno federal, pues automáticamente el gobierno federal va a tener que enviar un comunicado a en este caso, a las alcaldías, a los municipios locales, para que se grave ese porcentaje sobre tu inmueble por esa contribución de mejora, Josefina. Entonces, ahí estoy mencionando precisamente cómo se hace esa situación de determinar la contribución de mejora. El porcentaje, como ya lo dije anteriormente, va a depender de que tiene. Si es un terreno, si es un departamento, pues automáticamente la tasa va a ir variando. No es lo mismo una contribución de mejora que pague una persona que tiene un departamento por un porcentaje que pague la persona que tenga un terreno, porque va a aumentar el que tenga un terreno al que tenga un departamento. El porcentaje varía. Y ese porcentaje, como lo dije hace un momento, Josefina, va a depender precisamente de lo que enuncie el Código Fiscal Federal, número 1, y número 2, también va a depender de que la autoridad administrativa va a hacer un avalúo de tu inmueble para determinar cuánto vale y cuánto sería el porcentaje que vas a tener que pagar obviamente, por una contribución de mejora, Josefina. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. De nada. Chicos, hasta aquí me quedo. Estoy mencionando entonces los 5 características de los ingresos tributarios y obviamente los 4 tipos de ingresos tributarios. Hasta ahí estaríamos terminando. Mañana vemos los ingresos no tributarios. Ya pasé asistencia y los veo mañana. No se les olvide repasar. Sé que ahorita quedan en el tintero algunas dudas y mañana las podemos ir más aclarando. Fernando, adelante, por favor. ¿De qué? Seguro. Llegan tarde. Bueno, espero, yo sí voy. Bueno,
Sí, con mucho gusto. Yo creo que sí lo puedo hacer. Me lo están pidiendo de una manera respetuosa y no tengo por qué no hacerlo. Empezamos con los chicos que van llegando y ya los que se vayan incorporando para que yo pase lista ya después de los 10 minutos. Ok, gracias, Fernando. Hasta mañana, chicos. Los veo mañana. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Mañana. Hasta